Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos trabajar con la herramienta pgadmin 3, que es la herramienta gráfica, la herramienta que podemos utilizar tanto para administrar como para desarrollar dentro de Postgres. Si recordáis, en un capítulo anterior habíamos quedado con esta pantalla donde habíamos creado una base de datos y una pequeña tabla llamada T1. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos acceder con esta herramienta. Entonces, nos vamos a todos los programas, vamos a Postgres SQL, tenemos aquí el pgadmin. Yo le diría que lo enviarais al escritorio para poder tenerlo siempre aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, si lo seleccionamos, veis que tiene el logo de Postgres, ¿vale? Vemos que por defecto tiene un look muy parecido al de otros productos que hemos visto con bases de datos anteriores, ¿vale? Vemos que lo divide todo en servers, ¿vale? Y aquí estaría la base de datos Postgres SQL 9.5 de localhost, que si la seleccionamos, bueno, pues podemos ver aquí un poco sus propiedades y características. Si hacemos un doble clic, nos podemos intentar conectar, ¿vale? Y me va a pedir la contraseña que ya dimos en su momento cuando creamos la base de datos, ¿vale? Bueno, si os dais cuenta, pues ya sí que nos aparece la información mucho más completa de lo que es este motor, esta instancia, y vemos pues que pgadmin es muy parecida a otros productos porque está formada por una especie de navegador que tenemos aquí a la izquierda, perdón, y en la parte central pues una ventana de propiedades con las que podemos trabajar. Por ejemplo, aquí podemos dar aquí a databases y puedo comprobar que efectivamente la base de datos prueba que creamos desde la herramienta PSQL, es decir, la herramienta modo comando, la tenemos aquí. ¿Vale? Vemos que si a su vez la abrimos, hacemos un doble clic, podemos comprobar pues, que aquí tenemos una serie de objetos, ¿vale? Hasta las tablas. Aquí puedo comprobar que tengo la tabla T1, ¿de acuerdo? Vemos que está debajo de un elemento denominado esquema público. Y dentro de ese esquema público tenemos la tabla, ¿vale? Como ya os comento, no vamos a ver aquí más características de digamos, esta base de datos, pero bueno, como pasa con otras que hemos visto a lo largo del curso, pues os animo a que la utilicéis para poder aprender a crear SQL y para poder trabajar con esta base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, vemos que tenemos también aquí una pestaña, un botoncito denominado SQL, que si lo selecciono, pues puedo comprobar que tengo la opción de trabajar con bases, digamos, con comandos SQL, ¿no? Del estilo que hemos visto antes, ¿no? Del select asterisco, fronte1 y similares que podemos utilizar pues para ejecutar, ¿vale? Vemos que si pongo select asterisco, fronte1, me sale la fila que tenía, que solo puse una fila en el ejemplo anterior con un 10, ¿de acuerdo? Bueno, voy a cerrar esta ventana, que me va a preguntar si quiero guardar esta query que acabo de hacer, y vuelvo de nuevo a pgadmin, ¿vale? Vemos que pgadmin, por supuesto, pues tiene las mismas opciones que otros productos. Puedo moverme a través de toda la estructura, ¿vale? ¿Veis? En este caso Postgres, que es la base de datos primaria que me crea por defecto sin decirle nada, tablespaces, usuarios, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en la parte superior vamos a disponer también de una botonera y de un menú del cual podemos acceder a las distintas herramientas. Una característica muy interesante que podéis ver aquí es que cada vez que yo selecciono un objeto o hago algo con algún objeto, ¿de acuerdo? Aquí abajo me pone el comando que, digamos, crearía o gestionaría ese objeto. ¿Lo veis? Como he accedido a un usuario, por así decirlo, un login role, que es un usuario en Postgres, vemos que al seleccionarlo, pues aquí me pone create role Postgres login, que es la manera que tenemos de crear un usuario dentro de nuestra base de datos. Si pincho en prueba, pues veis que me hace un create database prueba muy parecida a la que hice yo anteriormente en la herramienta PSQL, la herramienta en modo comando, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, os animo a que no os quedéis aquí solo, a esta parte un poco primaria de lo que es esta herramienta, y que a través de ella podáis tanto crear, gestionar y manejar bases de datos Postgres. Bueno, os espero en el próximo capítulo.